Bien, son las 10 de la mañana con 52 minutos y nos vamos ahora a la revisión de las noticias internacionales para ver qué es lo que está ocurriendo en España, en la isla de Tenerife, a propósito de la llegada de este crucero a donde ha surgido un brote de hantavirus que ya ha dejado a 3 personas fallecidas y muchas dudas e incertidumbres que son las que motivan estas protestas también. Isel Guerra está con nosotros. Isel, ¿cómo estás, Seba? ¿qué es lo que está pasando allá? Ya lo habíamos adelantado más temprano, ¿no? Que existía esta especie de amenaza por parte de los trabajadores portuarios en la ciudad de Tenerife ante la eventual llegada de este crucero que está prevista para el día domingo, al menos según los cálculos que entregan aquí las autoridades locales. Y precisamente ante ese hecho, que va a ocurrir durante este fin de semana, es que decenas de trabajadores portuarios salieron a las calles de Tenerife, particularmente frente al Parlamento de Canarias, para protestar y oponerse a la llegada del MV Ondius, que debería arribar con 147 pasajeros a bordo en las próximas jornadas. Aquí los medios locales españoles se apuntaban que en rigor eran pocos trabajadores, pero bastante ruidosos. De hecho, algunos relatos plantean que había más periodistas y curiosos que efectivamente funcionarios de los puertos en esta movilización que fue convocada durante esta jornada con carteles y con silbatos, pero donde la consigna era una y era bastante repetida, ¿no? Queremos trabajo, no enfermedad, sin protocolo no hay seguridad, y con la amenaza, además, según han planteado los propios trabajadores, de incluso la posibilidad de bloquear la entrada del barco. Lo que están exigiendo son garantías de seguridad en medio de lo que ya habían planteado anteriormente, que aseguran es desconocimiento y falta de información que le haya proporcionado las autoridades a los trabajadores sobre el riesgo al que podrían eventualmente verse sometidos teniendo en cuenta las actuales condiciones. Pero lo cierto también, Seba, y hay que decirlo, las autoridades españolas han insistido, por cierto, en esta especie de protocolo. ¿Qué significa y qué va a representar eso? Bueno, que este barco no va a atracar, va a estar fondeado, como se dice, ¿no?, en la jerga marítima, que van a hacer a través de lanchas con no más de 5 personas cada viaje, como van a retirar a los pasajeros, quienes van a ser sometidos por lo demás a una revisión, según planteaban las autoridades de salud españolas, al interior de este crucero, antes de salir. Y por cierto, a eso además se suma también que cuando se trasladen a sus diferentes países, lo van a hacer directamente desde el crucero al avión. No deberían tener contacto con nadie más en la isla, ¿no?, que son los paños fríos que buscan aquí aplicar las autoridades locales, Seba. Pero independiente de eso, que son declaraciones que hemos escuchado al menos desde el día de ayer, de todas formas, durante esta jornada había esta movilización allí, pocos pero ruidosos, plantean aquí los medios locales, Seba, donde de todas formas dejan entrever también la molestia ante lo que acusan es una falta de información más directamente con ellos, que por lo demás trabajan allí. ¿Te parece, Seba, si vamos a revisar parte de algunas de las declaraciones de los manifestantes durante esta jornada, en esta movilización? Sin protocolo, señalan, no hay seguridad. De nada, de momento no sabemos cómo se pega ese virus, por lo tanto no podemos tener los EPI que hagan falta para el virus. No sabemos si es una FP2 o simplemente una mascarilla de respiración autónoma, es que no sabemos nada, no nos han informado. El problema no es el trabajar en el muelle en sí, el problema es que esas personas tengan contacto con personas que viven aquí en la isla y que el virus, por un descuido, que es muy normal que pueda pasar, se propague y después nos veamos nosotros que nos tengamos que poner en cuarentena. Entonces no entiendo. Bueno, las autoridades de todas formas, Seba, han sido bastante tajantes respecto de los procedimientos que están contemplados para este fin de semana particularmente, que es cuando vamos a ver la llegada entonces del crucero el próximo día domingo. Sí, claro, hay aquí un trabajo de información, ya lo decíamos, bien importante para evitar que la gente se apanique, digamos, por una situación como esta, por la improbabilidad de traspasar el virus de una persona a otra, pero también hay que tomar ciertas precauciones, ¿no? Y se entiende que es lo que se está haciendo hasta ahora. De todas formas, teniendo en cuenta además también varias preguntas que hay respecto de este virus, teniendo en cuenta además que es muy incipiente, ¿no?, la cantidad de casos. Hemos hablado en otras oportunidades, 5 casos confirmados, hay 3 sospechosos.
relacionado también precisamente con estas cifras y ojo con lo que llega también desde España, porque durante esta jornada las autoridades locales también han reportado un nuevo caso sospechoso de un paciente con síntomas que podrían, digo en condicional porque no están confirmados, podrían estar vinculados con hantavirus. Y el anuncio lo hacía el ministro de Salud durante esta jornada, Javier Padilla, que se trata de un caso que ha sido reportado en Alicante. Ojo con el rastreo, porque es una pasajera que coincidió en el avión en el que iba a viajar la paciente fallecida de Johannesburgo. Lo que plantean aquí las autoridades es que en rigor esta mujer, que estuvo un corto periodo de tiempo a bordo de esta aeronave, porque ella fue retirada debido a que los síntomas que estaba manifestando hasta ese momento le impedían poder realizar este vuelo de regreso a su hogar y por tanto estuvo un tiempo muy breve, por cierto, en ese lugar. Bueno, aquí lo que plantean las autoridades es que en rigor esta persona con este caso sospechoso estuvo a 2 filas, un tiempo breve, pero que de todas formas aquí ha generado cierta preocupación evidentemente, pero las autoridades señalaban que veían muy improbable que efectivamente ese caso se confirmara. Vamos a revisar también parte de esas declaraciones del ministro de Salud de España durante este día. Hemos de decir que este es un caso bastante improbable, es una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con hantavirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo embarcada dentro de la nave, pero aún así en el caso de que fuera positivo, esta persona iría directamente a una de las habitaciones de los recursos de la red UATAN. Esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM y tenemos la confianza de que ocurra lo mismo. Bueno, ayer, Seba, estábamos hablando aquí con José Mardones respecto a esa posibilidad, también un caso sospechoso, ¿no? De esta trabajadora de esta aeronave, de la aerolínea KLM, que también estaba a bordo de este mismo vuelo donde estaba esta mujer que posteriormente falleció y que en estas últimas horas se ha confirmado, o más bien se ha desestimado que sea un caso confirmado, ¿no? De hantavirus, pese a los síntomas que estaba reportando y que es también, por cierto, este otro caso que estamos hablando ahora de España y que las autoridades creen o confían que, al igual que el caso de la azafata, se va a desestimar una vez que se haga el testeo necesario, ¿no? Para comprobar ese hecho. Vamos a estar actualizando, por cierto, la información que ocurre con este crucero, pero vamos a avanzar en esta revisión internacional, Seba, porque durante estas 12 jornadas, hoy el día de mañana, originalmente, según al menos lo había anunciado Rusia, se iba a estar llevando a cabo una especie de tregua por el denominado Día de la Victoria que se conmemora mañana allá en Rusia. Y aquí, cuando no han pasado ni siquiera un par de horas de lo que debería haber sido este inicio de tregua unilateral por parte de Rusia, Zelensky está acusando precisamente a su país de vecino de incumplimiento de esta tregua, diciendo, ¿no?, que el régimen ruso no respetó, por cierto, este anuncio que había hecho el mismo Kremlin hace algunos días atrás. Zelensky planteaba, ni siquiera hubo un intento simbólico por respetar el propio alto al fuego y la denuncia plantea lo siguiente. Durante la noche el ejército ruso continuó atacando posiciones ucranianas. Para las 7 de la mañana había reportes de 140 ataques a posiciones en el frente y el lanzamiento de cientos de drones de distinto tipo a diferentes puntos de Ucrania. Eso llevaba, señalaba Zelensky, a que Kiev también por su parte lanzara ataques en respuesta. Un bombardeo, por ejemplo, a una infraestructura petrolera rusa a 700 kilómetros de la frontera, lo que pese a estos anuncios que pueda hacer Rusia, de todas formas la situación sigue siendo bastante inestable por lo demás en medio de este conflicto y que, ojo, deja repercusiones económicas también, por cierto, para Rusia. Lo hemos visto con reportes de CNN que hablan también de las dificultades que tiene Rusia en materia económica por estos ataques dirigidos a infraestructura petrolera, pese a lo que podríamos denominar fue el auge del precio del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente en su punto más álgido, pero también a preocupaciones de seguridad sobre aparentes intentos o esfuerzos para llevar a cabo alguna especie de golpe de Estado contra Rusia, que eran los reportes que estaban entregando CNN durante esta semana. Lo comentamos esta semana, sí. Sí, exactamente, y con lo que además ha generado una preocupación adicional de seguridad para el Kremlin respecto de la figura de Vladimir Putin.
Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con estas imágenes. Llegan desde Indonesia y la erupción de un volcán que deja 3 personas fallecidas, según el recuento que realizan aquí las autoridades locales, debido a este hecho que ocurría durante esta jornada en el monte Dukono, una erupción en la isla de Maluku septentrional con una gigantesca columna de ceniza. Escuchen bien, 10 kilómetros de altura, que es lo que están viendo ustedes allí en pantalla, y tristemente, ¿no? 3 víctimas fatales, se cree que serían 2 hombres extranjeros y una mujer local, que eran parte de un grupo de 20 singapureses e indonesios que estaban practicando senderismo en esta montaña, a pesar, y ojo aquí con las recomendaciones que hacen las autoridades, porque estaban haciendo este senderismo trekking a pesar de las recomendaciones que más temprano habían entregado las autoridades de evitar esta zona, precisamente ante la actividad volcánica que se había registrado previamente. Aquí este volcán ha entrado en erupción más de 200 veces desde el pasado mes de marzo, y claro, hasta hoy por la tarde, debido a la diferencia horaria, seguía emitiendo material volcánico. Actualmente está en el nivel 2 del sistema de alerta volcánico de 4 niveles, pero claro, con tristemente, ¿no?, esta cifra de 3 personas fallecidas debido a esta erupción allí en esa isla en Indonesia. Isel Guerra, la información internacional. Gracias, Isel. Que estén muy bien. bien, nos vemos. Buen fin de.